Hola lectores, antes de nada me gustaría agradeceros sinceramente cómo habéis recibido el primer libro de Trotalibros Editorial, La Guardia, de Nikos Kavadías, novela de la que os hablé en mi último vídeo, os lo dejo por aquí arriba. Quiero dejar claro que yo desde el principio era consciente de lo arriesgado que era empezar la editorial con este libro. Es un libro duro, es un libro brutal, es un libro que entra en un universo de marineros rudos, amargados, machistas, ¿no? Te muestran un mundo absolutamente despiadado, ya no solo machista, también racista. Es, yo diría, y de hecho en el desenlace se cita a la Divina Comedia, un descenso al infierno, ¿no? de estos marineros. A través de sus recuerdos va explorando sus almas perdidas. Y esto, como dije en mi reseña de La Guardia, no es plato de buen gusto para todo tipo de lector. Te muestra un mundo incómodo, a mi parecer de una forma magistral, además de primera mano, porque Nikos Kavadías vivió ahí. De hecho, yo creo que en gran parte son recuerdos y anécdotas de primera mano. Creo que La Guardia puede abrir mucho debate. La lectura en sí de La Guardia puede abrir un gran debate sobre si la literatura incómoda es buena literatura, si mostrar una realidad injusta sin denunciarla claramente puede ser considerado una buena literatura o si puede ser considerado romantizarlo. Creo que aquí hay todo un debate que vale mucho la pena y que si realmente os interesa me encantaría hacer un vídeo para debatirlo. Pero bueno, en general estoy encantado. Todo esto era para deciros, es que a mí ya si me sacas el tema de La Guardia yo ya no callo, puedo estar horas hablando de este libro. Pero bueno, básicamente que quería agradeceros cómo habéis compartido el libro por las redes sociales, cómo me habéis mandado mensajes, cómo muchos de vosotros que habéis terminado el libro ya me lo habéis comentado. De verdad que es fascinante, ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida. Y además es que esto ya no para, o sea, prácticamente fue sacar a la venta La Guardia y llegarme el Palacio de Hielo, que ya lo tengo aquí. Ha quedado, pero es que de verdad que estoy seguro que las imágenes, porque he intentado hacer 1000 veces fotos, no hacen justicia a lo bonita que ha quedado esta edición. Pero ¿qué voy a decir yo? Si soy el papi. El Palacio de Hielo es un libro que tiene un público más amplio que La Guardia. La Guardia es una historia muy densa, muy fragmentada, muy exigente. Además te muestra esta realidad tan incómoda, brutal, que muchos lectores no van a disfrutar. En cambio, el Palacio de Hielo, aun siendo tan lírica como los pasajes más líricos y poéticos de La Guardia, es una narración suave, lleno de simbolismo, sobre una amistad entre dos niñas. Tengo muchísimas ganas de hablaros más de este libro, pero me acaba de llegar de imprenta y no podía evitar hablaros de él. Me he liado, de verdad que yo he empezado este vídeo diciendo, bueno, empezar a agradecer todo esto que ha pasado, que aún no me lo creo, y a empezar a hablar sobre el tema de esta reseña, ¿no? Pero ya me he liado y me lío. Hoy os traigo una de las reseñas más complicadas que he hecho nunca. Como os comenté en mi balance del año pasado, una cosa que hice el año pasado que no me lo esperaba cuando empezó ni me lo marqué como reto oficialmente fue leer a Tolkien, en gran parte releer a Tolkien. En Macondo Club Literario empezamos un macro viaje por la Tierra Media, que empezamos por El Hobbit, continuamos con El Señor de los Anillos 1, después del Señor de los Anillos 2, y este mes de febrero, el 1 de febrero, vamos a empezar la última lectura de este macro viaje, que será El Señor de los Anillos 3, El Retorno del Rey. Pero entre lectura y lectura, tanto Marisa como yo fuimos leyendo otros libros sobre Tolkien o de Tolkien fuera de estos cuatro, ¿no? Y entre la lectura del Hobbit y del Señor de los Anillos 1, yo al fin me atreví a leer El Silmarillion, la obra más ambiciosa y exigente de Tolkien, que nunca antes me había atrevido a empezar. Básicamente porque iba muy intimidado, o sea, lo que me decían de este libro la gente experta en Tolkien hacía que me lo pensara muchas veces, ¿no? Y mientras que tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit fueron relecturas, El Silmarillion fue primera lectura. ¿Qué pasa? Que es una obra tan especial y tan exigente y tan compleja que no me veía capaz de hacer una reseña solo. Y he pedido ayuda. ¿A quién? Pues a la sociedad
Tolkien española. Las sociedades Tolkien empezaron a crearse ya en vida del autor y de hecho tenían correspondencia, se intercambiaban ideas y la sociedad Tolkien le mandaba preguntas a Tolkien que éste respondía, o sea que vienen de lejos. Aunque sí que es cierto que empezaron a abrir sociedades Tolkien por todo el mundo. La Sociedad Tolkien de España se creó en 1991 y pues estas sociedades organizan eventos, otorgan premios, un poco para difundir, ¿no?, la obra de Tolkien. Pues bien, cuando yo pedí socorro a la Sociedad Tolkien Española para que me asistiera en esta reseña tan complicada, la verdad es que respondieron inmediatamente y uno de sus representantes, Breogán Rey, accedido a participar en este vídeo para responder una serie de preguntas que le hago, ¿no?, para completar las partes de esta reseña que yo me veía incapaz. Así que Breogán Rey irá apareciendo a lo largo de esta reseña respondiendo a estas preguntas. Agradecerte muchísimo, Breogán, que hayas accedido a hacerlo, de verdad. Creo que vas a aportar mucha luz en esta reseña tan complicada. También mencionar, antes de empezar a hablar propiamente del Silmarillion, que Breogán tiene un blog, Gardisos Chronicle, en el que tiene entradas tanto en inglés como en español, analizando el Silmarillion y la obra de Tolkien con ese componente técnico que yo necesitaba para esta reseña y que sin duda va a aportar. Y ya, sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros. Es indudable que el Silmarillion es la obra más compleja de J.R.R. Tolkien, porque ya para empezar no es ni siquiera una novela. Yo no creo que se pueda llamar novela esto, como si al Señor de los Anillos o el Hobbit, que tiene una trama, unos protagonistas, no una aventura, una estructura más convencional de novela. El Silmarillion es una recopilación de historias. Para enfrentarme a esta obra monumental, yo elegí esta edición especial del Silmarillion, editado por Minotauro, con ilustraciones de Ted Nasmith, una de las autoridades junto a Alan Lee como ilustrador de la Tierra Media. La verdad es que en cuanto a edición estoy bastante contento, las ilustraciones son geniales, quizá peca un poco de lo mismo que la edición ilustrada de 100 años de soledad, que tiene las ilustraciones muy desparejadas de la historia, que a veces te encuentras pues una ilustración de algo que va a suceder en 100 páginas y te la encuentras ya, ¿no? Y no acabas de entender aún el contexto de la ilustración. Aquí pasa, ¿no? Pero son unas ilustraciones tan bonitas, no son nada explícitas, por lo que tampoco hay spoiler, yo diría, como si pasa con Luisa Rivera en 100 años de soledad. Lo único que quizá sí que me puedo quejar más es de las letras. No sé si se ve aquí, pero han ido desapareciendo. Ojo, que como está ahora a mí me gusta, porque empieza ahí súper bien, ¿no? Y va como degradándose, como la misma Tierra Media, ¿no? Empiezan con su edad de oro y ¡pam! Va destrozándose. Así soy yo. Profundo. Y en este punto ya voy a pedir ayuda a Breogán, porque Breogán, ¿qué es exactamente el Silmarillion? Bueno, el Silmarillion es el conjunto de leyendas que creó Tolkien en su tierna juventud, allá por los años 10 del siglo XX. Historias de diferente inspiración, una pues una versión de una leyenda finesa, otra una recreación de algunas experiencias suyas pues en su historia de amor personal o de experiencias en la Gran Guerra, incluso la inspiración que le produjo un poema inglés antiguo. Estas diferentes leyendas él las unió con un marco mitológico general y pretendió varias cosas, pero bueno, fundamentalmente podemos apuntar a que por un lado él pretendía ofrecer a Inglaterra, a su país, digamos, a su terruño, pretendía ofrecerle una mitología propia, un poco al estilo a lo que había hecho Elias Lönnrot unos años antes con Finlandia, de recopilar y remozar un poco leyendas para Finlandia. Pues él quería hacer lo mismo, Tolkien quería hacer lo mismo con Inglaterra, y por otro lado también quería ofrecer un vehículo a las lenguas que él había inventado desde niño, un vehículo en el que esas lenguas pudieran tener un desarrollo como lenguas vivas, de manera imaginaria, por supuesto. El Silmarillion lo que hace es narrar el origen de la Tierra Media, o más que de la Tierra Media, lo que será la Tierra Media, ¿no? Te narra el origen del universo donde tendrá lugar todo el
Imaginarium de Tolkien hasta los sucesos del Señor de los Anillos, que de hecho están incorporados en el Silmarillion. A mí la verdad es que el nombre de Silmarillion creo que no le acaba de hacer justicia al libro, porque parece que solo te vaya a contar la historia de los Silmarils, cuando en realidad engloba toda la historia, ¿no? Todo lo que Tolkien en vida desarrolló de este universo antes y después de la historia de los Silmarils. De hecho, la historia de los Silmarils es solo una parte de las 5 partes que conforman el Silmarillion. Aunque sí que es cierto que la parte de los Silmarils es sin duda la más extensa de las 5. La primera parte del Silmarillion es el Eilundale, es decir, la música de los Ainur. Este primer capítulo, a quien haya leído el Génesis bíblico, sin duda le va a sonar. Y es que básicamente es el Génesis del universo de Tolkien, ¿no? La creación del mundo. Esta es la parte en la que estamos más cerca del dios supremo, que es Ilúvatar, y vemos cómo con música va creando Ea, que es el universo, y Arda, que es el mundo, donde, pues, en un futuro estará la Tierra Media. Algunos de los Ainur son, digamos, ángeles de Ilúvatar, ¿no? Surgidos de su pensamiento, son como partes de su pensamiento, bajan a vivir a Arda, ¿no? Ilúvatar les da la opción de seguir viviendo en el universo, en el cosmos, o bajar a vivir a Arda. Y los que deciden bajar a Arda pasan a llamarse Valar. Y tienen el encargo de bajar a ese mundo para preparar la llegada de los hijos de Ilúvatar, que van a ser en primer lugar los elfos y en segundo lugar los hombres. Luego, en la segunda parte, en el Valakenta, vamos a conocer a los Valar. Y aquí es donde, a mi parecer, el relato, el Silmarillion, se aleja de la Biblia cristiana y se acerca a la mitología griega. Pues cada uno de estos ángeles, porque no son dioses, el dios propiamente es Ilúvatar, es el dios supremo al estilo cristiano, ¿no? Estos ángeles, cada uno de ellos es ángel de algo. Por ejemplo, Manwë vendría a ser Zeus. Barda, la reina de las estrellas, que los elfos adoran, sería Hera, su esposa. Ulmo, mi Valar favorito y creo que el de todo el mundo que ha leído el Silmarillion, vendría a ser Poseidón, el dios de los mares. Mandos, el Valar de los muertos, vendría a ser Hades. Aule, el herrero, sería Hefesto. Y de hecho es Aule el creador de los enanos. Bueno, y un largo etcétera de Valars, porque hay muchos Valars. Cada uno es el Valar de algo, uno es el de las estrellas, el otro es el de la tierra. Pero entre todo este Olimpo de ángeles o semidioses o guardianes o como queráis llamarlo, Valar, nos encontramos con el Valar que es el Señor Oscuro, Melkor. Efectivamente, Sauron no es el Señor Oscuro aquí. El Señor Oscuro Supremo es Melkor. Sauron era simplemente un Maiar, ¿no? Que sería una especie de, trasladado a la mitología griega, un héroe, ¿no? Es un rango inferior a los dioses, o en este caso a los ángeles. Sauron era un Maiar que se dejó corromper por Melkor y era su más leal sirviente. Pero Melkor era el Señor Oscuro, esa parte del pensamiento de Ilúvatar, concebido como hermano de Manwë, que surgió con una ambición y con una sed de mal y de dominarlo todo y de hacerse con el poder incluso por encima de Ilúvatar, su padre. Ella desde el principio, desde su concepción, como lector te queda claro que Melkor va a ser el malo malísimo, el villano. Y luego llegamos a la tercera parte del Silmarillion, que es el que le da título y la parte sin duda más importante, que es el Kenta Silmarillion. Es la parte principal de la historia y nos cuenta la historia de los Silmarils. Cuando los primeros hijos de Ilúvatar, que son los elfos, llegan a la Tierra Media, se llevan muy bien con los Valar. Juntos viven en Valinor, que es como la tierra sagrada, y cooperan, y son todos felices, ¿no? Es como el paraíso, ¿no? De Adán y Eva, todo es perfecto. También es en ese momento cuando crecen los dos famosos árboles de Valinor. En estos dos árboles, todos los Valar, ¿no? Depositan luz, una luz mágica de vida, se convierten como en los dos árboles sagrados, ¿no? De Valinor. Sin embargo, como siempre, Melkor con sus estratagemas, que no voy a hacer spoiler cómo lo hace, pero acaba con los dos árboles
no sin que antes un poderoso y muy importante elfo llamado Fëanor cree en 3 joyas que bebieron de esa luz de los árboles, por lo que cuando los árboles mueren, el único lugar en todo Arda en el que hay esa luz mágica son esas 3 joyas, esos 3 Silmarils creados por Fëanor. Esos 3 Silmarils, su pérdida, su recuperación y el destino de estas 3 joyas mágicas están en el epicentro de la historia de Arda a través de todas esas edades. Estas 3 joyas provocan guerras, provocan alianzas, provocan rencores, traiciones. Toda la historia, ¿no?, de los elfos de esas primeras edades está presidida por los Silmarils. Pero el Quenta Silmarillion no se limita estrictamente a la historia de los Silmarils, sino que también nos narra la llegada de los hombres, los segundos hijos de Ilúvatar, la historia de amor entre Beren y Lúthien, inspirada en la propia historia de amor de Tolkien con su esposa. De hecho, en la tumba están enterrados juntos y aparece el nombre de Beren y Lúthien bajo sus propios nombres. La de héroes como Turin Turambar y bueno, y de las eternas guerras contra el mal, contra Melkor, que constantemente se intenta hacer con el poder y hacer el mal. Aunque al principio la historia sobre todo tiene lugar en Valinor, esa tierra sagrada, pronto se desplaza a través del océano al continente de Beleriand, que es este continente, el continente que tras una gran guerra contra Melkor acabará siendo la Tierra Media. La Tierra Media es completamente diferente a este mapa, pero este es como era la Tierra Media antes. La penúltima parte del Silmarillion es el Akallabêd, que nos narra la historia de Númenor, de la isla de Númenor, una isla surgida entre la Tierra Sagrada, Valinor, y la Tierra Media, en medio del océano, donde se instalaron hombres que los Valar premiaron muchísimo por su papel en una guerra y les dieron dotes para prosperar, una larga vida. Sin embargo, esta vez sí, ya Sauron tendrá también planes para acabar con Númenor, ese pueblo que es el origen de Gondor, el reino de Gondor que conocemos en El Señor de los Anillos. Es básicamente el mito de Atlantis reimaginado por Tolkien. Y finalmente, la última parte, muy breve, es de los Anillos de Poder y la Tercera Edad, que aquí Tolkien sí ya te narra la parte que corresponde a las historias del Hobbit y del Señor de los Anillos. Muy brevemente, pasa por encima un resumen, ¿no?, para incorporar todos estos hechos a los mitos y leyendas compilados en el Silmarillion. Tolkien empezó a trabajar en el Silmarillion mucho antes que en el Hobbit o el Señor de los Anillos, especialmente mientras estaba convaleciente al volver de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y aquí vuelvo a pedir ayuda a Breogan Rey. Breogan, cuéntanos un poco sobre la naturaleza del Silmarillion, cómo lo escribió Tolkien, cómo lo concibió. A partir de los años 20, no tardó mucho en empezar a dar una nueva versión a ese conjunto de leyendas, que es lo que hoy conocemos como los cuentos perdidos. Empezó a dar nueva versión, a revisar, empezó a recrear algunos aspectos, parte como esbozos, en otra parte como baladas, fue añadiendo cronologías, fue añadiendo textos de tipo crónica, nuevas versiones de las narraciones. Yo me atrevería a decir que el Silmarillion fue la obra de la vida de Tolkien, o sea, la obra en la que depositó más esfuerzos, más tiempo, lo escribió a lo largo de toda su vida, siempre lo iba retomando y abandonando a lo largo de los años, y por ejemplo, ante el éxito del Hobbit, cuando el editor le iba pidiendo una segunda parte porque lo estaba petando, Tolkien retomó el Silmarillion en serio, avanzó muchísimo y entregó una versión incompleta al editor, pues para que le echara un vistazo y le dijera si le interesaba. Pero el editor lo rechazó por ser demasiado oscura y demasiado céltica. Y aunque yo he disfrutado muchísimo del Silmarillion, no puedo culpar al editor de esta decisión, porque el Silmarillion no es una lectura cualquiera, no es un libro para leer así como divertimiento, tiene una complejidad, una densidad de nombres propios que hace muy complicada la lectura. Es casi una lectura de estudio, no estás leyendo una historia, estás leyendo casi un árbol genealógico con muchísimos hechos. Es que te saltas un párrafo y ya estás perdido para siempre. Es muy exigente y entiendo perfectamente que una editorial le dijera, oye, pasar del Hobbit a esto quizá
es too much, Tolkien. Pero bueno, Tolkien no se rinde con este rechazo, constantemente va insistiendo a sus editores pues que lo quiere publicar, que lo quiere publicar. Por ejemplo, su editor sí que le gustó muchísimo El Señor de los Anillos y a través de las cartas de Tolkien ves como constantemente él intenta decir, vale, publicad El Señor de los Anillos pero junto al Silmarillion, ¿no? Todo el rato iba como presionando para que publicara el Silmarillion porque para él era una obra en todos los sentidos superior y madre del resto de sus obras. Y es una obra muy diferente al Hobbit y El Señor de los Anillos. De verdad que si os gusta el Hobbit y El Señor de los Anillos y por esto queréis leer el Silmarillion, hacedlo, pero súper conscientes de que no tiene nada que ver. Tiene un tono muy bíblico, muy denso. Es casi como un libro sagrado que podría tener Elrond en su biblioteca. Y por lo tanto no ves tanto la trama y la acción de un libro de ficción, sino más un texto sagrado. A mí, ya os digo, me recordaba muchísimo el tono tan frío y tan austero como el de la Biblia, ¿no? Cosas muy interpretables, muy profundas, muy complejas, con muchísimos nombres, muchísimas genealogías, muchísimos hechos, lugares, ¿no? Que casi ni se molesta a presentarte. Es como si ya lo tuvieras que conocer y este libro simplemente recopilara todas las historias y las leyendas de estos personajes que tú ya deberías saber de antes, ¿no? Cuando en este caso está claro que no es así. Y esto hace muy compleja la lectura. De verdad que no lo podéis leer como una novela, porque no lo es. Lo debéis leer casi como un texto sagrado para entender el trasfondo de historias como El Señor de los Anillos o El Hobbit. En este sentido, el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, hizo una gran labor editorial para acercar las historias del Silmarillion a los lectores de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que no se quieren enfrentar a un texto tan denso como este, y editó estos 3 libros con 3 de las historias más importantes del Quenta Silmarillion, y lo transformó, ¿no? Se adaptó ese tono bíblico, ese tono austero, frío y directo que Tolkien utiliza en el Silmarillion y lo adapta un poco al tono de Tolkien en historias como El Señor de los Anillos. Los llena de acción y de una trama, ¿no? Siendo fiel a los hechos que su padre escribió en los textos que conforman el Silmarillion. Aquí, por ejemplo, cuenta la historia de Beren y Lúthien, aquí el de la caída de Gondolin y aquí el de los hijos de Húrin, que son como más las 3 historias que por sí mismas podrían conformar una novela. Y además confronta las diferentes versiones que Tolkien escribió de estas historias para que el lector pueda tener en la cabeza, ¿no?, los diferentes hilos, las diferentes historias alternativas con diferentes variantes que Tolkien concibió. Así que si te da un poco de miedo a enfrentarte al Silmarillion, estos 3 libros pueden ser buenas opciones para acercarte a historias concretas, ¿no?, de esta recopilación que es el Silmarillion. Por ejemplo, al principio de todo del Silmarillion, la llegada de los elfos y cómo se dividen, ¿no?, en diferentes pueblos, los Noldor, los... Bueno, yo aquí me lié muchísimo, o sea, necesité hacerme un esquema, y no solo aquí, también de los Valar, es que te tienes que hacer esquemas porque si no te pierdes. Se dividen quizá en 10 pueblos, todos con su nombre, todos con sus características, ¿no?, y te lo va soltando, te lo va disparando sin piedad. Vamos, que no se puede leer como novela, porque no es una novela. Y si al hecho de que no es una novela y la densidad y la frialdad y el texto tan denso y directo de Tolkien, si a esto le sumas que es una obra inacabada, de hecho, el Silmarillion debería ser más extenso que toda la trilogía del Señor de los Anillos. Es una obra que quedó completamente a medias. Breogán, ¿por qué Tolkien con tanto tiempo no terminó el Silmarillion? Un poco en ese estilo muy suyo de recrearse en los detalles de historias que aún no estaban, de historias principales que aún no estaban finalizadas. Él dejó, cuando se murió en el año 73, dejó todas esas cosas sin acabar. Acabó, por supuesto, el Hobbit y el Señor de los Anillos, porque tuvo un incentivo editorial, digamos, para finalizarlo, pero el Silmarillion quedó sin acabar. Por el camino, él fue añadiendo leyendas nuevas, como por ejemplo la historia de su propia versión del mito de la Atlántida, que es la historia de Númenor, con el cual se añadió la segunda edad, a los días antiguos de las leyendas que ella tenía. Añadió también el Hobbit, que en principio era un divertimento parcialmente relacionado con su mitología, con sus leyendas, pero que con el Señor de los Anillos, que es su continuación, se incorpora plenamente. Y además no solamente fue añadiendo una profundidad cronológica, sino también ampliando el teatro
geográfico en el que tiene lugar esas leyendas. Y otra pregunta, ¿qué papel tuvo Christopher Tolkien en la edición del Silmarillion que hoy podemos disfrutar todos los fans de Tolkien? Tolkien, ya digo, que es como era muy dado a recrearse, como él refleja en Hojas de Nigel, ese opúsculo un poco autoalegórico que tenemos también publicado, era muy dado a recrearse en los detalles, como digo, no terminó. Cuando se murió no dejó el Silmarillion terminado, con lo cual su hijo Christopher, que de sus hijos era el más relacionado con su obra, el que más estaba al tanto, digamos, había colaborado incluso con su padre en algunos puntos, quedó encargado, dejó su carrera académica y se dedicó a publicar, empezando por el Silmarillion, ¿vale? Por eso tenemos hoy en día, gracias al trabajo de Christopher Tolkien, tenemos hoy en día el Silmarillion, pero no solamente eso, sino que con el paso de los años fue publicando la mayor parte del resto de textos que quedaban de su padre por publicar. El Silmarillion, por tanto, es una obra que recopila fragmentos variopintos, tienen un tono y un nivel lo más Christopher Tolkien le dio un nivel lo más homogéneo posible, un nivel de detalle lo más homogéneo posible, y aún así no llega a serlo de todo. Por eso el Silmarillion tiene lo que se dice muchas veces un tono bíblico, que es que va desde lo cosmogónico hasta pasa por lo mítico y lo legendario hasta lo más pedestre, ¿no? Aterriza un poco en un resumen de las historias que viven algunos hombres, elfos también, y por supuesto los hobbits al final, pero de una manera muy rápida. Entonces el Silmarillion no es una obra, una narrativa en sí, sino que es una recopilación, de ahí lo que se dice muchas veces de ese tono bíblico. Una cosa que me sorprendió muchísimo, que no esperaba para nada antes de empezar a leer el Silmarillion, fue descubrir que la Tierra Media, Arda, es nuestro mundo. Realmente, de los esbozos de Tolkien se extrae un principio de cómo son los continentes, el mapamundi actual. Así, Valinor serían las Américas, y Beleriand y posteriormente la Tierra Media sería Europa. Así que toda la guerra con Sauron, toda la historia del Señor de los Anillos, en realidad se desarrolla en una Europa mítica, legendaria, llena de razas como hobbits, elfos y enanos, cuyo pasado glorioso lo encontramos en los hechos del Silmarillion. Y en el Señor de los Anillos ya vamos viendo cómo va decayendo, cómo los elfos se largan a América, digamos, a Valinor, y desaparecen, los enanos también se van extinguiendo, la magia con el final del Señor de los Anillos también va desapareciendo, criaturas como los dragones, como los orcos, como los ents van desapareciendo de la faz de la tierra, y llega el tiempo de los segundos hijos de Ilúvatar, de los hombres. Y es fácil imaginarse el futuro, ¿no? Como al final solo se quedan los hombres y el mundo cada vez se parece más a nuestro mundo actual. Os lo cuenta mejor Breogán. Lo que inicialmente había sido una especie de leyendas, digamos, protohistóricas, en la que tenía protagonismo la propia tierra física de Inglaterra, de Gran Bretaña e incluso Irlanda, pasó a ser un pasado mítico al estilo, pues incluso para quien lo conozca, al estilo de Robert Howard, con Conan, ¿vale? Acaba siendo una Europa primitiva, que no fue nunca, por supuesto, pero que es diferente de lo que fue en realidad, pero que de todas formas está ahí. Es decir, es un pasado mítico. Las leyendas de Tolkien, y en particular la historia que se nos cuenta en el Silmarillion, es un pasado mítico de Europa. Yo es una lectura que he disfrutado muchísimo, pero realmente no es una lectura para todo el mundo. Yo creo que el Silmarillion te da un trasfondo excepcional a todos los hechos del Señor de los Anillos o el Hobbit, pero como tal se debe leer. No se debe empezar a leer esperando la acción, el ritmo, la sencillez, casi diría, de una novela, porque no es una novela, está imaginado como un texto sagrado, como una Biblia, como una recopilación de hechos. En ningún momento te sientes impaciente para saber qué va a suceder, ¿no? Para nada. Tú vas avanzando como puedes, intentando entenderlo todo, tener a todo el mundo situado, pero yo creo que el placer sobre todo viene con, en mi caso, la relectura del Señor de los Anillos, conociendo este trasfondo, y entiendes muchísimas cosas. Las canciones que aparecen en el Señor de los Anillos, todos provienen de hechos del Silmarillion. Simbología, los dos árboles de la puerta de Moria, o el árbol blanco de Gondor, todo esto, y muchas cosas que se insinúan y se cuentan, y con una lectura del Señor de los Anillos sin haber leído antes el Silmarillion no le das más importancia y dices, no entiendo qué están diciendo, se lo está inventando. Realmente todo tiene su sentido y lo encontramos en el Silmarillion. ¿Qué es mejor? ¿Empezar leyendo a Tolkien por el Silmarillion, luego leer el Hobbit y luego el Señor de los Anillos, o primero el Hobbit y el Señor de los Anillos y finalmente el Silmarillion?
Esto os lo responde Breogán. Yo siempre doy una respuesta un poco ambigua, es decir, no hay una única respuesta, sino que yo lo que recomiendo es que el lector, el posible lector, esté informado de qué es un poco, cuál es el tono y cuál es el asunto que trata cada una de las obras y cuál es la relación entre ellas, y que informado pues se adentre en su lectura. El Silmarillion es el marco y nos dice las cosas sin ocultarnos nada desde el principio. Entonces, una vez leemos el Silmarillion, si después leemos El Hobbit y El Señor de los Anillos, si hemos disfrutado de ese mundo legendario, podemos disfrutar después de vivir el detalle dentro de él. Por otro lado, si leemos primero El Hobbit y El Señor de los Anillos, tenemos un trasfondo, un sabor de trasfondo que también es muy recomendable, y una vez que hemos vivido la novela sin más pretensiones que disfrutar de una novela de aventuras fantástica, pues las leemos y vemos que y lo hemos disfrutado y tenemos ganas de saber, de conocer ese trasfondo, el Silmarillion nos lo proporciona y nos sacia nuestra sed de detalles, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, como digo, no hay una única respuesta. Yo lo que recomiendo a los posibles lectores, insisto, es que se informen, sin spoilers, por supuesto. Y esto es el Silmarillion, una recopilación de mitos y leyendas de esta tierra imaginaria que es Arda, que incluye Valinor, que incluye Beleriand, que incluye la Tierra Media, que Tolkien dotó de una coherencia perfecta y redonda, que se completan con las novelas del Señor de los Anillos y El Hobbit, y tantos textos dispersos que hay por ahí, porque Tolkien, mira, era muy currante en cuanto a la coherencia de su universo, pero en cuanto al orden de sus textos, esto ya tal. El Silmarillion te narra la época dorada que en todo momento evocan los personajes más sabios del Señor de los Anillos y El Hobbit. Es sin duda una obra que alguien que ha disfrutado muchísimo del Hobbit y del Señor de los Anillos, tarde o temprano, tiene que leer. El helicóptero. Suerte que ha llegado al final el helicóptero. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Breogán Rey, y muchísimas gracias, Sociedad Tolkien Española, por acceder a participar en este vídeo. Si estáis interesados en el universo que presenta el Silmarillion, no os perdáis, os lo dejo en la caja de descripción, el blog de Breogán Rey. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído el Silmarillion, qué os pareció, y si no lo habéis leído, si os llama la atención, si os intimida, si algún día estáis decididos a enfrentaros a esta obra monumental de la fantasía, o si lo dejaréis pasar y tenéis bastante con resúmenes en internet, o si no os interesa, no sé, contadme en los comentarios. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.